a usted declarándolo absuelto. Lo está justificando. Se refiere a él, lo hace de esta manera. Dios le imputa al pecador o le acredita, que es la palabra que más conocemos nosotros, porque imputar es un término técnico también, implica poner algo a la cuenta de, ¿ok? Dios le acredita al pecador, a ese pecador que era culpable, el castigo que debía recibir, que era la pena de muerte, ¿ok? Dios mismo lo cargó sobre su Hijo. Y de esa manera, Él puede absolver a ese pecador. Al pecador le acredita la justicia de su Hijo. ¿Entendió eso? Eso es lo que Dios hace con usted y conmigo cuando Él nos justifica. La pena de muerte que te tocaba a ti y que me tocaba a mí, Dios la depositó sobre su Hijo. La sufrió Él. Y Él nos acredita a nosotros como si nosotros hubiéramos vivido la vida perfecta de Cristo que nunca pecó. ¿Entendió lo que expliqué? Y al ser justificados, ¿sabe? Cuando una persona es juzgada en un tribunal por un delito y es declarada absuelta de su pecado, nunca más se puede juzgar a esa persona por la misma causa. ¿Sabe eso, verdad? ¿Sabe que la Escritura dice que cuando usted confiesa un pecado, usted viene a Dios y Dios confiesa? Cuando una persona es reconciliada con Dios, Dios perdona no un pecado, sino perdona todos sus pecados. Perdona sus pecados de incredulidad antes de ser cristiano, pero también incluye todos los pecados que usted va a cometer aún después de ser cristiano. ¿Por qué? Porque Dios lo sabe todo. Y a pesar de eso, Dios te perdona. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Ahora dice que somos justificados, fíjense, por medio de, el medio por el cual somos justificados, ¿cuál es? La fe. ¿Ok? Y debido a que ponemos nuestra fe en Cristo, bien, y eso es algo que voy ahorita a recalcar, bien, la fe tiene que estar en el objeto correcto, tiene que estar en la persona correcta, en Cristo. Debido a que tenemos nuestra fe en Cristo como Señor y Salvador y en lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo, los cristianos, dice aquí el pasaje de Romanos 5:1, tenemos, ¿sabe? El término es amén, que significa tener y mantener, lo que implica una posesión continua. Algo que no deja de ser. ¿Bien? Tenemos. No es que tendrá, no es que tuvo. ¿Ve la diferencia? Sino que tenemos. El verbo está en tiempo presente, lo que indica que es algo que el cristiano disfruta hoy. No es algo que él disfrutará en el futuro, sino que es algo que estamos disfrutando ya. ¿Bien? Ahora, ¿qué es lo que tenemos? ¿Qué es lo que tenemos? Paz con Dios. Ahora, le dije subrayaran eso también, ¿verdad? ¿Recuerdan? ¿Sabe por qué dice que tenemos paz con Dios? Ahora, para entender eso, usted tiene que entender cómo estaba antes de estar en Cristo. ¿Bien? La idea aquí es que todos los pecadores estábamos en guerra con Dios. ¿Me escuchaste? Cada persona que nace en este mundo, y eso te incluye a ti y me incluyó a mí, a todos los que estamos aquí, toda persona que nace en este mundo, nace en pecado, nace separado de Dios. Y aunque usted no lo crea, usted estaba en guerra con Dios porque usted estaba viviendo la vida como usted quería y no como Dios quiere que usted la viva. Y por tanto, eso es desobediencia y rebeldía al Creador. Cada persona estábamos en guerra con Dios, pero no solamente usted estaba en guerra con Dios, yo quiero que te entienda, Dios estaba en guerra contigo. ¿Por qué? ¿Sabe? Dios no puede premiar la desobediencia, Dios no puede premiar la rebelión, Dios no puede premiar la rebeldía, ¿verdad? La Biblia dice en Romanos capítulo 5, verso 10, si usted lee Romanos 5, 10, ahí mismo en el verso que está abajo, comienza diciendo, dice que, porque si siendo ¿qué cosa? Enemigo. ¿Sabe que usted era un enemigo de Dios? Quizá usted no lo entiende, pero eso es lo que usted era, un enemigo de Dios. Eso es lo que es cada persona que no tiene a Cristo como Señor y Salvador. Es un enemigo de Dios. Y quiero que te entienda, Dios te ve de esa manera, te ve como un enemigo.
Hay personas que creen que Dios es tan bueno, que es un viejito bonachón ahí y que uno le puede pasar la mano. ¿Sabes que la Biblia dice que horrenda cosa es caer en manos de Dios vivo? Y si tú lees la Escritura te vas a dar cuenta que a lo largo de la historia Dios ha juzgado el pecado de una manera drástica. Dios envió un diluvio. Dios envió fuego sobre Sodoma y Gomorra. Dios castiga el pecado. Y el Dios del Antiguo Testamento es el Dios del Nuevo Testamento. Dios es inmutable, Dios no cambia. Y no hay dos dioses diferentes, hay un solo Dios. En tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Ok? Lamentablemente los pecadores estábamos bajo la ira de Dios. Eso es lo que dice Salmo 7:11. Dios es juez justo y Dios está airado, enojado. El término que usa ahí es bien fuerte. ¿Ok? Con el pecador todos los días. ¿Bien? Como nos dice el doctor John MacArthur, voy a citar sus palabras. Y esto es la mentalidad de las personas sin Cristo. Dice, la mayoría de los que no son salvos no se consideran a sí mismos como enemigos de Dios, debido a que no tienen sentimientos conscientes de odio hacia Él y no se oponen activamente a su obra, ni contradicen su palabra. Se consideran, en el peor de los casos, como neutrales con respecto a Dios. Pero tal neutralidad no es posible. La mente de cada persona no salva está en paz solo con las cosas de la carne y por lo tanto, por definición, es hostil hacia Dios y no puede ser de otra manera. Romanos 8:7. La persona no lo entiende, pero esa es la condición en la que está. ¿Bien? Aunque usted no lo entienda, y lo digo, ¿sabe? Cuando yo hablo con muchas personas, me dicen, no, yo soy bueno, yo no le hago mal a nadie. ¿Sabe? El estándar de bondad tuyo y mío es diferente al estándar de bondad de Dios. ¿Sabe lo que Dios dice? Sean perfectos porque yo soy perfecto. ¿Cuántos de nosotros somos perfectos? Nadie. Entonces tú no alcanzas el estándar de bondad, de justicia de Dios. Porque ese estándar de justicia es perfecto. Ese estándar de justicia demandaría que tú te comportaras de una manera perfecta. Y ni tú ni yo nos podemos comportar de una manera perfecta, ¿cierto? El mensaje del Evangelio, amado, es un llamado a los pecadores al arrepentimiento. Dice Hechos 17:30 que Dios manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan de sus pecados. ¿Qué es el pecado? ¿Sabe? La Biblia define el pecado como violar la ley de Dios. Y todos los hombres hemos violado la ley de Dios. ¿Quién nunca ha dicho una mentira? ¿Quién nunca ha adulterado? Y adulterar en la Biblia no es acostarse con la persona, es mirar a una persona y codiciarla en el corazón. ¿Quién nunca ha robado? ¿Quién nunca se robó una goma en la escuela, aunque sea? ¿Verdad? ¿Quién nunca se llevó algo que no era de él? ¿Sabe? Y si usted ha violado esa ley una sola vez, dice la Biblia que usted es culpable de todos los casos. Y que la paga del pecado, lo que el pecado merece, la condenación por el pecado es la muerte. Eso significa que usted y yo merecíamos la muerte. ¿Ok? Pero no solamente debemos arrepentirnos de nuestro pecado, de haber violado la ley de Dios, sino que tenemos que recibir a Cristo. Porque el mensaje del Evangelio es que Cristo es el Salvador, es el que perdona todos nuestros pecados. ¿Bien? Romanos 10:8-10. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que de los muertos serás salvo. Y el punto es que sin Cristo no puede haber paz entre un pecador y Dios. ¿Me escuchó? Sin Cristo no puede haber paz entre un pecador y Dios. ¿Sabe? Cristo, dice 1 Timoteo 2:5, dice la Escritura, hay un solo Dios. ¿Sabe? Yo quiero que usted comprenda esto. Hay gente que piensa todos los caminos llevan a Dios. Y es lo mismo ser musulmán que ser budista, que ser... la Biblia dice que hay un solo Dios, que es el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, el Dios de la Escritura. No hay dos dioses, no hay tres dioses. Cualquier otro Dios es falso, es un ídolo. Hay un solo Dios y un solo mediador, mesite. ¿Sabe lo que significa eso? Hay una sola persona que te puede reconciliar con Dios.
Porque como tú y yo estábamos en guerra con Dios, tenía que venir alguien que cumpliera el requisito de que tuviera la naturaleza divina para poder cumplir las demandas de Dios y la naturaleza humana para poder satisfacer las necesidades nuestras. Y el único ser en este universo que tiene dos naturalezas en una persona se llama Jesucristo. No María, no Pedro, no Juan, no Mahoma. Si tú no vas a Dios a través de Jesucristo, déjame decirte, tú sigues siendo un pecador, sigues siendo un rebelde y eres enemigo de Dios. Solo a través de Cristo podemos acercarnos a Dios, porque Él es el perfecto mediador entre Dios y los hombres. Por eso el apóstol Pedro pudo decir, en ningún otro hay salvación. Cualquiera que te mencionen es un mentiroso. Cristo es el único camino a Dios. Cristo vino a morir por nosotros. Cristo es la segunda persona de la Trinidad. Existe un Dios en tres personas. En el seno de ese Dios eterno, ese Dios perfecto y sublime, subsisten tres personas coiguales y coeternas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y Dios el Hijo fue enviado por el Padre y Él vino a la tierra, se humanó, asumió una naturaleza humana para vivir una vida perfecta, cumplir la ley de Dios y morir en nuestro lugar para poder, a través de ese sacrificio, proveer la redención, que significa el pago del castigo por nuestros pecados. Ese es el mensaje del Evangelio. Cristo pagó por todos aquellos que iban a creer en Él. De tal manera que cuando una persona pone su fe en Cristo, el mediador, Dios lo declara perdonado. Toda bendición espiritual, dice Pablo en Efesios 1:3, se recibe a través de Cristo. Sin Cristo no hay bendición. Yo quiero que usted entienda, quiero que me escuche porque esto es importante y esto es teología, pero, ¿sabe? Hay una gracia común. ¿Qué significa gracia común? Significa que en su misericordia Dios le extiende a todo el mundo oportunidades iguales. La Biblia dice que Dios hace salir su sol sobre justos e injustos, sobre buenos y malos. Cuando llueve, no llueve nada más para los creyentes, llueve para todo el mundo, ¿sí o no? Entonces, esa es gracia común. ¿Ok? Pero la gracia eficaz, la gracia que trae salvación, reconciliación con Dios, solamente está sobre aquellos en los cuales tienen una comunión con Dios a través de Cristo. Sin Cristo no hay bendición. No la hay. Fíjense que Él dice que en Romanos 5:1, dice que esta paz se obtiene a través de nuestro, ¿qué cosa? Señor. Curios, que significa Señor, soberano, amo, dueño. Aquellos que reconocen a Cristo como Señor de sus vidas. Y digo esto porque hoy existe una doctrina que dice que uno puede recibir a Cristo como Salvador y no como Señor. Yo quiero que te entiendas, esas doctrinas están juntas. Tú no puedes recibir a Cristo como Salvador y ignorar el señorío de Cristo. Eso está mal. Eso está mal. Dios no va a perdonar a aquellos que no se someten a Él. Nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? Hay que recibir a Cristo como Salvador. Pero entender que cuando usted dice que Cristo es el Señor, está diciendo que usted entiende que su vida antes de Cristo estaba en rebeldía con Dios y que ahora usted quiere someterse a Cristo. Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué tiene que hacer? Niéguese a sí mismo. O sea, ese es el primer requisito para la salvación. Tienes que negarte a ti mismo, tienes que estar dispuesto a morir a tu independencia, a tus deseos sin Dios. Niegas a sí mismo. Tome la cruz. ¿Qué es la cruz? Símbolo de muerte. Tienes que morir a tu independencia de Dios. Y sígueme. ¿Qué significa? Ríndeme tu vida. Vive para mi gloria. Ese es el cristianismo. Ese es el mensaje del Evangelio. Cualquier otro evangelio es espurio. Y Gálatas
dice el apóstol Pablo que si se predica otro evangelio, que no es el evangelio de Dios, sea anatema, sea maldito. Cuando una persona pone su fe en Cristo y reconoce que Cristo es el Salvador y rinde su vida a Cristo, es justificado. Y solo aquellos que han sido justificados por gracia mediante la fe en Cristo tienen paz. ¿Sabe? El término ahí en el Nuevo Testamento es el término griego eirene. Eirene significa, tiene un significado similar al término hebreo shalom. Shalom, que es una de las palabras básicas, clásicas del hebreo, ¿verdad? Tiene la implicación de bienestar o salvación. Bienestar o salvación. Cuando un judío dice shalom, le está deseando a usted que esté en paz, que esté en bienestar, que esté en bendición. Y esto concuerda con el hecho de que en Romanos 5:10 dice el apóstol Pablo que los hombres son los enemigos de Dios y que Él es quien los ha reconciliado. ¿Bien? Él es quien nos ha reconciliado. Ahora, como nos dice el doctor William Hendrickson, voy a citar sus palabras, el significado básico de la paz es la reconciliación con Dios por medio de la muerte de su Hijo. Esto comprende la remoción de la ira divina que pesaba sobre el pecador y la restauración de este último al favor divino. O sea, cuando se habla de paz aquí, se refiere al hecho de que a través de Jesucristo, Dios mismo nos ha reconciliado con Él mismo. Y Dios ha quitado la culpa que había sobre ti y sobre mí. Y ha restaurado a aquellos que están en Cristo, los ha restaurado al favor, a su beneplácito. Por eso el apóstol Juan dice en Juan 1:12, mas a todos los que les recibieron. ¿A quiénes tienen que recibir? A Cristo. Mas a todos los que les recibieron. Significa recibir por fe la verdad de que Él murió en mi lugar. Creer que Él es el Hijo de Dios. Creer que Él murió por mis pecados. Y creer que en Él hay salvación y vida eterna. A todos los que le recibieron. A los que creen en su nombre. Dios les da la potestad, el privilegio, la bendición de ser hechos hijos de Dios. En Cristo. Cada persona que pone su fe en Cristo se convierte en un hijo de Dios. Usted era criatura de Dios, pero hijo de Dios son aquellos que han puesto su fe en Cristo. Y los cristianos, aquellos que han reconocido a Cristo como Salvador, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gracias a su obra redentora, gracias a lo que Él hizo por nosotros, ¿verdad? Como dijo Agustín de Hipona en sus confesiones, nos hiciste para ti y nuestros corazones no encuentran paz hasta que descansen en ti. ¿Sabe? Uno de los problemas más grandes que tiene el ser humano, y en este país sobre todo, es el estrés, la ansiedad. La gente no tiene paz. Millones de gente gastan anualmente millones de dólares en tratamientos para encontrar paz. Yo quiero que te entienda, la culpa, el único que puede quitar la culpa y el único que puede darte paz genuina en el corazón es Dios. Amén. Fuera de Él no hay. No hay. La Biblia es enfática en que existen solo dos clases de personas en este mundo. Salmo 1 dice, los justos y los pecadores, o los justos y los malos. Juan 1:12 dice que los hijos de Dios, y Juan 8:44 dice los hijos de Satanás. Juan 15:14 dice los amigos de Dios, y Romanos 5:10 dice los enemigos de Dios. O sea, el punto que quiero hacer entender es que si usted piensa, yo ni estoy ni a favor ni en contra, yo estoy en el medio, ¿verdad? Y no me quiero meter ni con uno ni con otro. Yo quiero tener las bendiciones de Dios, pero no quiero poder tener las bendiciones el domingo, pero quiero vivir el lunes como me da la gana. Eso no funciona. Aquí no hay neutralidad.
O usted está sujeto al señorío de Cristo, o usted está sujeto al señorío de Satanás. Eso es lo que enseña la Biblia. No hay término medio. Y el mensaje del Evangelio es que cuando usted era un enemigo de Dios, cuando yo era un enemigo de Dios, Dios tomó la iniciativa y envió a su amado Hijo a morir como nuestro sustituto. O sea, cuando usted y yo estábamos fajándonos con Dios, peleando con Él, Dios envió a su Hijo para reconciliarnos, para establecer la paz entre Él y nosotros. Segundo a los Corintios 5:18 dice, y todo esto proviene ¿de quién? De Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Yo quiero que usted entienda, el único que podía iniciar el camino de la reconciliación, ¿quién era? Dios, porque Él era el ofendido. Fuimos nosotros quienes violamos sus leyes. Fuimos nosotros quienes nos rebelamos contra Él. Fuimos nosotros quienes nos ofendimos a Él. Quienes blasfemamos su nombre. Quienes lo negamos. Quienes... Entonces, no significa que usted no podía reconciliarse con Dios. Tenía Dios, Él era el que tenía que comenzar para reconciliarnos con Él mismo. Es por eso que el Evangelio empieza con Dios y no con usted y conmigo. La paz, y esto es importante, amado hermano, la paz nos ha sido provista desde el lado de Dios. La paz, la reconciliación ha sido provista desde el lado de Dios, no desde el nuestro. Porque Él ha eliminado la causa de nuestra enemistad a través de la muerte de su amado Hijo. El llamado del Evangelio es a que los pecadores nos reconciliemos con Dios. Es un llamado de reconciliación. Todos aquellos que han recibido a Cristo por la fe, todos aquellos que dicen, yo entiendo que soy un pecador y reconozco que Cristo es la solución a mi pecado y yo deposito mi fe en Cristo y lo reconozco como Señor y Salvador. Dice la Escritura que han sido reconciliados con Dios por la eternidad y estarán en paz con Él. Y esto garantiza su seguridad eterna. ¿Sabe? Dios no cambia de parecer. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. La gente que piensa que la salvación se pierde es porque piensan que ellos hicieron algo para ganarla. Y es que piensan que pueden hacer algo para sostenerla. Y yo quiero que te entiendas, la Biblia dice que tú no hiciste nada para hacer la salvación. Fue Dios quien lo hizo todo. Fue Él quien te rescató. Fue Él quien pagó el precio a través de su Hijo en la cruz del Calvario. Fue Él el que decidió venir. Jesús dijo que Él había venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Es Dios quien te anda buscando a ti. No eres tú el que anda buscando a Dios, porque Pablo dice en Romanos capítulo 3 que no hay justo ni a uno. No hay quien busque a Dios. Los pecadores no están buscando a Dios, están buscando las bendiciones de Dios. Pero ¿sabes qué? Tú no puedes tener al Dios, las bendiciones de Dios hasta que no tienes al Dios de las bendiciones. La consecuencia inmediata de la justificación es la reconciliación que trae paz, armonía, unidad con Dios. Una paz que es permanente e irrevocable. ¿Qué significa? Desde ese momento, tú y Dios nunca más van a estar en guerra. Nunca más van a estar en guerra. ¿Entiendes eso? ¿Entiendes el significado de eso? ¿Entiendes lo que significa estar reconciliado con Dios? Es por eso que Pablo dice en Romanos 8:1 que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. No la puede haber, ¿sabe por qué? Porque han sido perdonados todos sus pecados, todas sus rebeliones, ¿verdad? Debido a que Jehová, dice Isaías 53:6, cargó en Cristo el pecado de nosotros.
Es por eso que Dios te perdonó. Porque el castigo que debía venir sobre ti, Dios lo puso sobre su amado Hijo. Él lo pagó por ti. Y cuando tú lo recibes a Él, Dios perdona los pecados tuyos, porque ya Cristo pagó por esos pecados. Y Dios no te puede cargar otra vez esa culpa, porque ya esa culpa fue perdonada. Y es por eso que el autor de Hebreos nos dice en Hebreos 7:25, por lo cual puede también, ¿qué cosa? Salvar ¿cómo? Perpetuamente. ¿Sabe? El término ahí significa completo, para siempre, definitivamente. Eso es lo que significa el término. Pantelés. ¿Ok? Significa que no se puede perder. ¿Comprende lo que estoy diciendo? Cuando Él salva perpetuamente. No es que Dios te salva hoy y que está esperando, y si mañana tú fracasaste o fallaste o pecaste, Dios dice, ¿sabes qué? La salvación eterna que te di ya no es eterna, te la voy a quitar porque ya tú fallaste y la salvación dependía de ti. ¿Sabe? Pensar eso es hacer una salvación de méritos, de obras humanas. Y la Biblia dice que la salvación es por gracia, no por obras, para que nadie se gloríe. Es por eso que todo el mensaje de salvación, todo es por gracia mediante la fe en Cristo. La gracia de Dios es la que proveyó la salvación, y la fe es el medio por el cual tú y yo recibimos, nos apropiamos de esa salvación que Dios en su gracia nos ofrece. ¿Ok? Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él, fíjense, ¿por quién? Por Cristo, se acercan a Dios el Padre. ¿Y sabes por qué? Dice, viviendo ¿para cuándo? Para siempre, para interceder por ellos. ¿Sabes lo que significa eso? Cristo dijo, cuando le dijeron, danos una prueba de que tú eres el Mesías, Él dijo, destruyan este cuerpo y en 3 días lo levantaré. ¿Sabe? Cristo no quedó en la tumba. La tumba de Jesús el domingo en la mañana estaba vacía. Cristo resucitó. Él vive. Y la Biblia dice que Él ascendió al cielo y que ahí vive perpetuamente en la presencia del Padre, intercediendo por ti y por mí. Él es nuestro mediador. Él es nuestro abogado, defensor. Él es nuestro sumo sacerdote. Él intercede perpetuamente por nosotros. Y mientras Cristo esté vivo, ¿y sabe qué? Cristo es Dios. Dios no puede morir. ¿Ok? Murió su naturaleza humana por el sacrificio como nuestros pecados. Pero su divinidad, Él dijo, nadie me quita mi vida. Yo tengo autoridad para ponerla y tengo autoridad para volverla a tomar. Porque Él es divino y por tanto, Él no muere nunca más. Y mientras Cristo viva, aquellos que están en Cristo tienen garantizada la comunión eterna con el Padre. Eso significa que es para siempre. Esta doctrina de la seguridad eterna del creyente es una de las más atacadas. ¿Sabe? Y es cierto que existe mucha confusión. Wow, qué rápido se va el domingo por la mañana. Nada más me voy a quedar en el verso 1. No se preocupen, no voy a llegar al verso 2. Existe mucha confusión al respecto, amado. Y le voy a decir por qué. Hay muchas personas que creen equivocadamente que la fe salvífica consiste en hacer una simple profesión de fe. ¿Sabe? El énfasis se ha puesto en este país desde Finney para acá. El evangelio es, si tú haces una profesión de fe, ya eres salvo. Y se le dice a las personas, si tú haces una profesión de fe, tú eres salvo. Yo quiero que te entiendas, eso es una promesa que tú no puedes hacer. Y te voy a decir por qué. Jesús dice que el nuevo nacimiento o la regeneración es un acto divino y que solamente Dios puede hacerlo. Tú le puedes decir a una persona, si tú recibes a Cristo por la fe y esa fe es genuina, la Biblia dice que tú tienes vida eterna. Pero no podemos garantizar que esa profesión de fe realmente sea genuina, porque en la Biblia se dice que hay mucha gente que hace profesión de fe que no es genuina. ¿Cómo lo sé? Lee la parábola del sembrador. Habían 4 tipos de suelo. Hubieron 2 que supuestamente dieron frutos, ¿verdad? Sin embargo, uno echó raíces y estaba entre piedras y se consumió rápidamente, y el otro estaba entre espinos y también. O sea, son profesiones de fe. Después Jesús explica, uno, los afanes de esta vida lo consumen, y el otro, el diablo viene y le quita la palabra. ¿Qué significa? Una profesión de fe no es lo que garantiza tu salvación eterna.
Tú puedes haber levantado la mano y haber venido al altar y ese día haber llorado y a ese día haberte... Pero ¿sabes qué? Si esa confesión de fe no fue genuina en el sentido de que realmente tú no entendiste el Evangelio. Porque lo digo porque mucha gente viene a la iglesia buscando resolver un problema, emocionalmente herido. Y ese día lloran, pero después de un tiempo, cuando el problema se resuelve, se olvidan de Dios. Y esa no es la fe genuina. ¿Entendieron lo que estoy diciendo? Amén. Así que no es una mera profesión de fe, ni tampoco es un asentimiento, es entender la doctrina intelectualmente solamente. ¿Sabe? Lo que demuestra que tu fe es genuina es cuando empiezas a ver frutos en ti mismo. ¿Sabe que la Escritura dice que lo que demuestra que una persona es salva, dice, el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios? Amén. El Espíritu de Dios empieza a obrar en ti. Y cuando el Espíritu de Dios empieza a obrar en ti, ¿sabe? Ese Espíritu es el Espíritu Santo. Y por tanto ese Espíritu Santo anhela la santidad. Y lo que va a hacer es motivarte a ti. Tus valores, tus motivaciones, tus deseos, tus anhelos van a cambiar. Y lo que antes era prioridad para ti, ahora, como dijo Pablo, lo he perdido todo y lo tengo por basura por amor de Cristo mi Señor. No hay nada que sea más importante para mí que Él. Ese carro, esa casa de mis sueños, ese $1.000.000, sí, qué bueno si lo tuviéramos. Pero Dios es más importante que todo eso, porque ¿de qué sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? Amén. ¿Sabe? Hay gente que le dicen, no examines tu fe. Eso es un error. El mismo apóstol Pablo dice en 2 Corintios 13:5, examinaos vosotros mismos si estáis en la fe. ¿Sabe la prueba que él da? Dice, que Cristo está en vosotros hoy. No es lo que pasó hace 10 años atrás ni 20 años atrás. Yo recuerdo el día que yo me convertí. Pero lo que me hace cristiano no es lo que pasó hace 20 y pico años atrás. Es lo que es que Cristo habita por la fe en mí hoy. Y Cristo es mi Señor y Salvador. Él es mi pasión, Él es mi prioridad. Y anhelo vivir para Él. Amén. Y eso es lo que debe hacer el estilo de vida de cada uno de nosotros. Es lo que debía haber en ti y lo que debía haber en mí. Así que debemos examinar nuestra vida. Anhelo yo a Dios. Anhelo tener comunión con Él. Anhelo leer su palabra. Anhelo tener comunión con la iglesia. ¿Sabe? Una de las cosas que la Biblia dice es que si alguno dice que ama a Dios y no ama a sus hermanos en Cristo, es un mentiroso. La manera en que yo demuestro mi amor por Dios es el amor que yo tengo por ustedes. Y la manera que usted demuestra el amor que tiene por Dios es el amor que usted tiene por mí y por el hermano que tiene al lado. Cuando usted desprecia a su hermano, usted está despreciando la imagen de Dios que hay en él. Y no solamente eso, el hecho de que Cristo murió por él. Y usted está en pecado, y usted está en rebeldía, y usted tiene que examinarse a sí mismo. Entonces, la fe en Cristo se demuestra en frutos, en obras. No es la obra las que te salva, es la fe. Pero la fe salvífica, dice Pablo en el libro de Efesios, que es por gracia para hacer las buenas obras que Dios preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ella. ¿Ok? Entonces, la primera razón por la cual estamos seguros en Cristo es porque hemos sido justificados. Justificados. Justificados pues por la fe. Tenemos paz para con Dios por medio del único y gran Salvador, que es el Señor Jesucristo. Te invito a orar. Amado Dios, te damos gracias. Gracias porque a través de Cristo tú nos perdonas nuestros pecados y tú nos reconcilias contigo mismo. Queremos darte gracias por tu amor y por tu misericordia. Gracias por tu fidelidad. Gracias por la salvación que tú has provisto en Cristo. Y gracias, Señor, porque esa salvación está abierta para todos aquellos que reconocen su necesidad y todos aquellos, Señor, que se humillan ante ti y reciben a Cristo como Señor y Salvador. Pedimos que tú obres en cada uno de nuestros corazones, Señor, y que tú nos llenes de tu presencia. Y si alguien no ha entendido este mensaje, si alguien no ha, Señor, no ha recibido todavía esta bendición en Cristo,
Pedimos que tu Espíritu Santo esté obrando en su corazón y en su vida, y que tú traigas convicción y que tú traigas reconciliación a su vida, Señor. Lo pedimos en el nombre santo de Jesús. Amén, amén y amén. Ok, amados, vamos a cantar un himno de